Buenas tardes, vamos a empezar hoy lo que es la exposición de los compañeros. ¿Ven la pantalla? Sí. Ok, es todo suyo. Espérenme. Lo que es 87. Pues Charles, es que la temperatura de un gas es directamente proporcional al volumen del mismo gas. Eso quiere decir que si el volumen aumenta, la temperatura aumenta. Si el volumen disminuye, la de explicar es una demostración, un experimento. Dale, mi. Ok, aquí en este experimento lo que está haciendo la mujer va a agarrar dos globos del mismo tamaño. Aquí lo que la mujer está haciendo, le está echando agua caliente a los dos globos. Ahí tiene sus pinzas para proteger su mano, que no se queme ahí con el agua caliente, ¿verdad? Y ahí lo que está haciendo, está sacando uno de los globos y lo mete en un recipiente de agua helada. Y lo deja sentar ahí en el agua helada por unos cuantos minutos. Y como se mira cuando saca los globos, cuando saca el globo del agua helada, parece que disminuye el volumen, como que se desinfló el globo. Y lo vuelve a meter en el agua caliente. Y ahí se mira que volvió a aumentar en volumen. Parece que se infló de nuevo el globo. Y como ve, lo hace de nuevo, lo mete en el agua helada. Y se puede ver de nuevo que el globo disminuye el volumen. Y la explicación de esto es que la ley de Charles dice que el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. En este caso, el gas es el oxígeno que se encuentra dentro de los globos. Como miramos en el experimento, cuando metieron los globos en el agua caliente, aumentaron en volumen. Y esto es por causa de la temperatura del agua. Eso hizo que las moléculas dentro del gas se empiecen a mover con más rapidez y empiezan a chocar las paredes flexibles del globo con más fuerza. Y esto causa que el globo parecía como que se inflara, ¿verdad? Aumentó en volumen con la temperatura más alta. Pero ahora cuando metieron el globo en la agua helada, se miraba como que si disminuyó el volumen, como que se desinflara el globo. Y es por causa de la temperatura baja. Las moléculas dentro de la gas se empiezan a calmar y no se mueven tan rápido, empiezan a moverse lentas y eso causa que las paredes del globo se vuelvan a meter. No está tan agitado, pues. Y eso es básicamente la explicación del experimento, de lo que se trata de eso. Y ahí lo puede parar, mi. Ok, muy bien. Bueno, entonces lo que Charles descubrió es que, Miss, ¿me puede ayudar ahí con lo de compartir pantalla? Sí, ¿Me ya puede en dejar, un por favor? momento. Ok. Entonces lo que Charles descubrió es que si la presión y la cantidad de gas es constante, entonces la temperatura y el volumen tienen siempre el mismo valor. Matemáticamente esto se puede expresar de la siguiente manera. Ok, ahí estaría entonces, como vemos en la imagen, sería volumen sobre temperatura es igual a K, donde K es el cociente entre el volumen y la temperatura que permanece constante. Entonces, supongamos que tenemos un
un cierto volumen de un gas, o sea, volumen 1, a una cierta temperatura, que sería temperatura 1. Bueno, entonces, digamos que nosotros cambiamos o variamos el volumen del gas hacia otro valor, o sea, volumen 2. Y, y eso, al cambiar el volumen nosotros, la temperatura también cambia y se cumple la siguiente fórmula. Volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Esta fórmula es la que nosotros necesitamos para resolver ejercicios. Cabe recordar que la temperatura en esta fórmula tiene que ser en grados Kelvin, ya que si hacemos en otra temperatura, digamos en Celsius o Fahrenheit, no nos va a salir bien. Entonces, hablando de ejercicios y de la fórmula, hay un ejercicio que les quiero dar. Es pequeño y fácil, o sea que no es mucho problema. Entonces, Entonces, aquí dice un gas tiene un volumen de 2.5 litros a 25 grados Celsius. ¿Cuál será el volumen si bajamos la temperatura a 10 grados Celsius? Bueno, como les había dicho, para resolver ese ejercicio tenemos que pasar primero la temperatura de Celsius a grados Kelvin. ¿Me están siguiendo? Sí, perfecto. Ok, entonces, cuando ya tengamos la temperatura en grados Kelvin, las dos temperaturas, 25 grados Celsius, que sería la temperatura 1, y 10 grados Celsius, a temperatura 2, entonces tendríamos que cambiar tendríamos que sustituir los datos de la fórmula que les había dado antes. O sea, volumen 1 sobre temperatura 1, que es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Entonces, ¿si me pueden ayudar a resolver ese ejercicio? ¿Ya copiaron el ejercicio o no? ¿Lo puedes volver a poner, porfa? Claro. No, perdón. Ok, ahí está. Ok, entonces como les había dicho, hay que cambiar la temperatura a 2 Kelvin y después sustituir de los datos de la fórmula que les había dado antes. Cuando tengan el ejercicio hecho, o si alguna duda, me avisan, por favor. Ok, una cosa que se me había olvidado enseñarles es que cuando ya tengamos los valores sustituidos, tenemos que despejar la fórmula dejando el valor que no conocemos solo.
Listo. Bueno, entonces ahí estaríamos viendo el ejercicio que les había puesto. Entonces, lo primero que les dije que tendríamos que hacer era cambiar la temperatura a grados Kelvin. Entonces, ya teniendo esa temperatura, eh, ahí, podemos ir sustituyendo en los datos de la otra fórmula, que sería de la fórmula volumen 1 sobre temperatura 1, que es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Ponemos los resultados, que sería el 2.5 litros con las otras temperaturas. Después de eso, tendríamos que despejar dejando el volumen 2, que es lo que no conocemos, lo que queremos saber, solo. La resolvemos y nos quedaría como resultado que el volumen 2 es 2.37 litros. Esa sería toda la explicación sobre la ley de Charles. Creo que es lo más básico y lo necesario para resolver, sí, lo necesario para resolver en los ejercicios. Muy bien, entonces ahí dejamos cómo se resuelve el ejercicio para que ustedes puedan escribir este ejercicio y resolver los que les quedan en la guía. Siempre hay que tener en cuenta que para resolver los ejercicios, la temperatura siempre hay que colocarla en Kelvin, en temperatura absoluta. Ok, Leonardo y Flavio, ahí se les va a mandar en el grupo a todos ustedes y pues felicitaciones, salieron ya de lo que es la ley que les tocaba.